justamente vamos a entrar a un análisis de lo que está aconteciendo en la vida política de nuestra Guatemala, y para ello le doy la más cordial bienvenida a Max Santa Cruz. Max, qué gusto saludarte, muy feliz año 2025. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Andy, muchas gracias a la audiencia también de A la Medida. Un verdadero gusto estar otra vez de vuelta en este inicio y arranque de este 2025, que espero que esté lleno de muchas bendiciones y satisfacciones personales de todo tipo para todos. Pero de momento en la entrevista vamos a iniciar con un tema que está causando controversia y está originándose en el Tribunal Supremo Electoral. Por una parte estamos con el tema de la presidencia, que sabemos que Blanca Alfaro pues continúa en la presidencia de una forma interina, según se indica, mientras se resuelve esta situación que se está dando con los magistrados titulares. Pero los magistrados suplentes pues están inconformes por la forma en la que se tomó esta decisión de que ella continúe en la presidencia. ¿Cómo podemos analizar desde el punto político esta controversia que se da? Primero, es un buen inicio, porque al no ser abogado abusaría del análisis que lo dejo para el experto en leyes, como es el doctor Prera, pero creo que en la parte política hay mucho que decir. Y primero, estamos asistiendo a un momento en la historia política y en la parte jurídica del país en materia electoral que no había un precedente que nos permitiera tomar como referencia algunas de las acciones para poder corregir el rumbo de lo que hoy en día pareciera ser una pelea interna que no tiene mucho sentido a ojos de los ciudadanos que ven qué es lo que pasa en el Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, la interpretación de la ley como tal, recordemos que viene en el arrastre de lo sucedido del proceso electoral pasado, en donde la FESI, en búsqueda de poder investigar la calidad y la transparencia del gasto sobre la adquisición del equipo de cómputo que iba a ser utilizado para el procesamiento de datos en las elecciones de 2023, pues hay ciertos señalamientos o indicios en donde podrían haber algunos temas de investigación mayor, y por eso involucra y se indica a 4 de los 5 magistrados titulares a una investigación, y incluso llega a solicitar el retiro del derecho de antejuicio, dejando únicamente como titular de la institución a la magistrada Alfaro. Pero también recordemos que el magistrado Ventura había presentado su renuncia para agregarle más sabor a esta situación al Congreso de la República tiempo atrás, y que no se la aceptaron porque al retirarse él ni siquiera se puede integrar lo mínimo del tribunal con magistrados suplentes y magistrados titulares. Ahora bien, lo que sucede el día de hoy y el día de ayer, que hemos estado viendo esas conferencias de prensa entre los magistrados titulares, la magistrada titular y los magistrados suplentes, realmente nos pone en evidencia de que la institucionalidad, como lo mencionabas en el segmento anterior, en Guatemala en términos generales, está pasando uno de los momentos de mayor debilidad. Así es. Y si no enfocamos cuáles son nuestros intereses como país, por ejemplo, en el análisis de la discusión de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, aquí tenemos una muy buena oportunidad para centrarnos en los verdaderos motivos que nos deben a los guatemaltecos preocupar, porque hay 52 propuestas de modificaciones de la ley electoral que no necesariamente reflejan la necesidad que tenemos de poder fortalecer la institución, sino pareciera ser más la hechura de un traje a medida para los partidos políticos, olvidando que al final de cuentas lo que deberíamos de contar es con una institución sólida y firme que nos garantice que los procesos electorales de quienes participen sea lo más apegado, por supuesto, a la confianza y a la seguridad desde el punto de vista legal como desde el punto de vista político. Es ahí donde yo creo que el gran reto que tiene el Congreso de la República es tomar esto como un ejemplo de una situación que no ha tenido precedente en la historia del país y que hoy en día se ve mal ante los ojos de la ciudadanía, estas inculpaciones entre unos y otros sobre a quién le corresponde y a quién no asumir temporalmente la presidencia provisional, porque se ha señalado como tal, del Tribunal Supremo Electoral. Fíjense que ayer hablábamos con Sandy del tema y hoy te comparto la interpretación que realmente se da desde la perspectiva de lo que comunicaron los magistrados suplentes. Ellos no han dicho en ningún momento, no queremos que sea presidente usted, distinguida magistrada Blanca Alfaro. Lo que peleamos es el hecho de no haber consensuado su continuidad como tal. Que no los tomaran en cuenta. Exactamente. Y hablábamos ayer de la importancia de la comunicación en ese tipo de equipos de trabajo, sobre todo cuando
conformas un órgano colegiado. Entonces, acá podríamos pensar que esa institucionalidad debe ir aparejada con una comunicación efectiva entre los miembros que conforman ese equipo, llámese pleno de magistrados del TSE. Fernando, es fundamental. O sea, estamos hablando del mayor órgano de referencia, administración, de decisión en materia electoral que tiene el país, y los magistrados han sido electos tanto titulares como en este caso pues suplentes, con un objetivo de confianza a partir de un proceso, si ustedes quieren, a veces manejado por algunas negociaciones políticas en el Congreso de la República, desde las comisiones de postulación, que de hecho hay que decirlo, queda hasta el 18 de marzo del 2026 el periodo de vigencia del actual pleno de magistrados, titulares y suplentes, los que lleguen para esas fechas, y que tendrá que convocarse en los próximos meses el inicio del siguiente proceso. Entonces, en la salida de un proceso tan cuestionado por muchas razones, desde el inicio, en donde partidos que no deberían de haber sido inscritos fueron inscritos, en donde hubo unos que se adelantaron en el silbatazo de salida con campaña anticipada y no fueron sancionados, otros que sí fueron sancionados, en las dudas sobre las inscripciones o no de determinados candidatos, pues no ayuda nada para la confianza, reitero, de los guatemaltecos en que eso se da. Y es ahí donde mencionas un aspecto muy importante: la comunicación en cualquier institución, más allá de las diferencias personales, que obviamente aquí parece que ya las hay. Claro. No deben de ponerse sobre la mesa cuando los intereses de país son mayores que las propias actitudes de cada uno de los magistrados. Han sido electos por su talante, por su experiencia profesional, por su capacidad académica, por su reconocida honorabilidad. Pues salgan de este periodo al cual fueron electos con la cabeza en alto, dando las mejores muestras de que en Guatemala ese tipo de comunicación es fundamental, claro, para no hacer este momento una especie de circo en donde nuevamente hay quienes se oponen a que la democracia se fortalezca a través de la participación y la institucionalidad democrática, pues se estarán matando de la risa por lo que está pasando en el tribunal. No estamos hablando, como dijo la magistrada Alfaro, mire, yo me quisiera retirar a mi casa y a partir de ese día empezar a contar los 19 años menos un día que me restan de mi responsabilidad, claro, al frente por el desempeño de un cargo público, pero tengo que quedarme al frente de eso mientras corresponda, porque no puedo dejar al Tribunal Supremo Electoral sin esta cabeza que sea la que la dirija, aunque ella tenga que ocupar esta posición, porque lamentablemente el magistrado Aguilera no puede asumir en este momento. Así es. Y yo creo que hay que llamar a la reflexión a los magistrados suplentes como a la magistrada Alfaro, para que tal vez en un espacio más íntimo y de mayor confidencia entre ellos puedan llegar a esos acuerdos que los guatemaltecos esperen y a finalizar un periodo que ya les toca en menos de prácticamente 1 año y 70 días más aproximadamente de lo que queda del mandato. Es a partir de ahí donde empezamos a construir sin duda los cimientos de esta democracia, a lo que los guatemaltecos tanto nos ha costado y que a veces tenemos tantas dudas en el proceso, pero estos actos, reitero, no ayudan mucho a fortalecer la confianza del ciudadano en la institucionalidad. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Y hoy también con las declaraciones que da la presidenta en funciones, bueno, también creo que como que todavía falta para que se pongan de acuerdo y puedan reconciliarse, ¿no? Si existió ahí una situación, porque ella recalca mucho el tema, es que no los puedo dejar que ellos sesionen y que los magistrados suplentes tomen la iniciativa y tampoco puedan tomar la presidencia. Y yo creo que estamos mal orientando el mensaje también, ¿no? Porque ellos han dejado claros, no es porque continúe, sino el proceso en el que se hace, que nos tomen en cuenta. Y yo creo que lo que piden también es un poco de respeto, ¿no? De decir, tomarlos en consideración. Y yo creo que eso es absolutamente válido. Ellos tienen una categoría de magistrados suplentes, pero no por ello menos dentro de su investidura como tal. Claro. Tal vez la ruta, si existen las dudas sobre los procedimientos, pueda ser nuevamente, como lo mencionabas también en el segmento pasado, la consulta a través de la Corte de Constitucionalidad, no de la Corte Suprema de Justicia si se resuelven amparos sobre quién le toca, pero tal vez que pueda ayudar en este caso a iluminar las ideas y las decisiones, y que a partir de una resolución de la Corte de Constitucionalidad pues no pueda quedar duda alguna sobre cuál es el proceso que habrá que seguir para poder, en este caso, pues reiterar la presidencia provisional de la magistrada Alfaro, también convocar a los magistrados suplentes a este esfuerzo de salida
ya de esta magistratura del Tribunal Supremo Electoral de 6 años, o bien corregir si en efecto puede alguno de los suplentes optar, en este caso en términos por la edad, a esta presidencia provisional para terminar de cumplir con el periodo de 6 años al cual fueron electos. Bueno, Max, realmente el tema da para más, pero el tiempo se nos ha acabado en el segmento, así que muchas gracias por esa visual y ese aporte con tus conocimientos, y definitivamente estaremos pendientes en la medida de cómo evoluciona este tema, y cordialmente invitado para que podamos estar trabajándolo en conjunto. No, a ustedes, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación, a la teleaudiencia, por supuesto, de la medida, y vamos a irnos quitando poco a poco el óxido durante el transcurso del año, porque sé que este año va a venir cargado de mucho análisis y mucha reflexión, y sin duda aquí lo van a encontrar.